Muy buenos días. En esta presentación quiero proponer una respuesta desde la filosofía política a la pregunta cómo se debería acomodar a las personas que sufren la disforia de género en la legislación. Uso el término de disforia de género para basarme en el diagnóstico clínico de DSM-5. Ya en 2025, las Cortes Supremas del Reino Unido y de los Estados Unidos están haciendo determinaciones de la jurisprudencia sobre las personas con disforia de género. For Women Scotland ya fue entregado, hablando de cómo entender la palabra legal hombre y mujer en cuanto a la discriminación. En Skermeti vamos a descubrir si Tennessee o otro estado puede prohibir el uso de los bloqueadores de pubertad. Por eso, quiero enfrentar la filosofía política usando una comparación de la respuesta razonable a la pregunta ¿cómo deberíamos acomodar legislativamente a las personas con disforia de género? Y por eso uso una comparación entre John Rawls con su razón pública y Joseph Ratzinger con su razón abierta. En esta distinción uso implícitamente la distinción que hizo Rawls de los tres tipos de discurso. Tenemos el discurso de la razón pública propio de Rawls, un discurso de una doctrina comprensiva, por ejemplo, lo de Ratzinger, y un tercer tipo de discurso que no tenemos tiempo para afrontar, el discurso de conjetura. John Rawls buscaba una forma justa de crear un sistema justo de la sociedad, un sistema de mutua cooperación en una sociedad pluralista. Él encontraba que la verdad y la definición del bien de la persona era una cosa divisiva y por eso habrá que encontrar una nueva forma de responder a la pregunta ¿y qué es justo? Él, en una forma kantiana, encontró que hay una forma justa de decidir las cosas basado en el mismo proceso y no en la determinación del bien o la verdad de la persona. Por eso, en A Theory of Justice y después en Political Liberalism, presentó su forma de razonar y derivar de este concepto de la sociedad una forma justa. Muy importante para él era el concepto de la persona. Para él, la persona es un individuo libre e igual, capaz de vivir en una sociedad. Por lo tanto, encontramos en él la forma de persona no normativa, sino más bien dos características básicas que casi cualquier teoría va a aceptar: ser libre e igual. Desde esto derive los dos poderes morales de poder formular y buscar una concepción del bien y también el sentido de justicia. Joseph Ratzinger presentó una teoría basada en la verdad ontológica, pensando que esta verdad es lo que al final puede evitar los problemas de los estados totalitaristas de su momento por tener la verdad como la defensa del hombre. Pensaba que la verdad es lo que debería normar la definición legal de ciertas cosas. Por eso, para él, la persona tiene una ontología conocible, que la persona sí tiene algo normativo de su naturaleza. Para Rawls, la persona es quien impone una normativa. Para Ratzinger, es la persona que descubre dentro de sí una cierta normativa. Estas dos posturas son necesarias para entender entonces su aplicación a si van a permitir o no las terapias afirmativas. Tengo que notar que Ratzinger ya en 1985 afrontó directamente esta cuestión, mientras Rawls nunca habló de esto. Por eso lo de Rawls sería basado en una abducción. La autonomía en Rawls es la capacidad moral de determinar mi bien y perseguirlo, pero de una forma razonable, no solo racional. Esta distinción es importante porque el Estado tiene que también evitar, en una forma paternal, que la persona se autodañe. Entonces, Rawls habla de autonomía no como algunos feministas hoy en día hablan de la autonomía
corpórea, que puedo hacer lo que quiero hacer con mi cuerpo, sino que yo tengo que seguir un proceso razonable para llegar a verdaderamente mi bien. Por eso, cuando se aplica a la pregunta si se podría usar o no las terapias afirmativas, Rawls tenía una distinción importante. Un adolescente para él no tiene plena autonomía y por eso el Estado tiene que evitar que el joven hace una determinación no plenamente autónoma. Por eso, en cuanto a intervenciones médicas que son en una forma permanente, Rawls tendría reservaciones, buscaría que las intervenciones fuesen los menos invasivas posibles, esperando que el joven, como adulto ya, podría ejercer su plena autonomía. Por eso, su postura coincide bastante con el informe Cass. Ratzinger, desde una normativa de la ontología de la persona, dice, no, la persona es hombre o mujer. No depende de su forma de percibirse, sino de la realidad. Por lo tanto, no se debería intervenir en el cuerpo dado por Dios. Algo importante para Rawls de entender su forma de entender las variaciones, una forma de entender las diferencias en la sociedad, es entender que para él género está vinculado en una forma todavía con el sexo biológico, porque se encuentra en la segunda variación. Esta variación tiene que ver con las diferencias físicas de las personas. Por lo tanto, también para él no es algo de intervenir con mucha facilidad porque es un natural asset, un activo natural que hay que respetar, no buscar ajustarse para lograr la justicia. En cuanto a las terapias afirmativas, se encuentran grandes diferencias entre Rawls y Ratzinger, aunque suponía en mi investigación que iban a tener una diferencia mucho mayor y que no lo era tan grande. En cuanto al uso de los espacios segregados por sexo, se tiene que volver a hacer la pregunta si son distinguidas o divididas por identidad o por privacidad y seguridad. Este último no quiere decir que las personas trans son personas más violentas o podrían perpetuar cosas, sino más bien la gran pregunta es ¿y por qué existe la segregación por sexo? Entonces, incluso ahí, Rawls podría postular que no se debería entremeter una doctrina comprensiva diciendo que son espacios ideológicas o de identidad, sino más bien hay que respetar su funcionalidad. Por lo tanto, tanto Ratzinger como Rawls diría en cuanto al uso de los baños que deben ser lugares cuando cada persona desde su sexo puede entrar y presentaría la posibilidad de tener gender neutral bathrooms. En cuanto a las cárceles, es más compleja porque incluso esta tercera opción no es una opción, porque por segregar estos tipos de prisioneros es también una forma de separarlos también de la sociedad. Los prisioneros en sí no son necesariamente más violentos, incluso muchas veces son víctimas de violencia sexual perpetrada por los mismos prisioneros o por guardias. Entonces estamos hablando de un clase de personas que debería ser protegida. En cuanto a las posturas tanto de Rawls y Ratzinger, ellos buscarían en vez de normas generales, buscar lo bueno en esta situación. Y por eso este permitiría una cierta prudencia, tomando en cuenta cuánta transición la persona trans ha tenido, también cuánto es su vulnerabilidad, cuánto es su violencia, porque hay crímenes y crímenes, y también cuáles las características de los otros prisioneros. En cuanto a los deportes, encontramos un problema, porque Rawls dice que los deportes son parte de asociaciones, background institutions, y que no se aplique directamente los principios de justicia social. Ahora bien, cada asociación debería crear expectativas legítimas y por eso debería decidir si una mujer es mujer por lo biológico o por lo identitario. Pero como dice Ivy Conrad, no debería existir límites arbitrarios de testosterona. La razón de esto es que hay mujeres
biológicamente mujeres que tienen una testosterona alta y por eso también sufren la discriminación por estas normas arbitrarias. Ratzinger no tendría una dificultad en decir que los deportes deben existir para las personas biológicas. El problema en Rawls es que también los deportes elite tienen ciertas posiciones sociales y beneficios asociados con estos. Entonces sí entra este principio de justicia distributiva. No es tan fácil de determinar cuál debería ser la postura aquí, pero se debería indicar más. Es interesante que los cuatro principios éticos de la clínica hablan de la autonomía, algo muy propio de Rawls, que la persona decide si quiere o no, la no maleficencia, que los médicos no deberían hacer daño, también de la justicia distributiva, pero el tercer principio que salté, que es el principio de beneficencia, requiere una conceptualización del bien. Y aquí Rawls podría tener cierto problema porque evita postular una cierta concepción del bien para permitir justo que la persona con su poder moral podría decidir su bien o no. Pero el médico también debe solo operar a una persona, intervenir cirúrgicamente si la persona necesita esto. Y la determinación del bien no debe ser algo subjetivo, sino algo objetivo. Por eso estamos en un momento cuando la sociedad y la misma ciencia tienen muchas posturas, a veces ideológicas, sobre esta postura de cómo acomodar las personas con disforia de género. En muchos estudios psicológicos y médicos se encuentran resultados a veces muy diferentes, diversos y por eso controvertidos. Por eso Rawls diría que hay que ponerlos en paréntesis, bracket, estos estudios y esperar hasta que los mismos científicos y médicos lleguen a un acuerdo no ideológico. Y por eso él citaría la necesidad de tener una cierta cautela en acciones que intervienen en una forma permanente en personas. Por eso es interesante que este esfuerzo de comparar dos posturas basado en la razón pública y la razón abierta, lleguen a acuerdos en muchos puntos. El punto de diferencia es más bien en la capacidad de una persona adulta de transicionarse o no. Por eso, aunque se parten de posturas ideológicamente muy diferentes en cuanto a la metafísica y la epistemología, llegan con un cierto acuerdo a acuerdos comunes en cuanto a los espacios comunes, en cuanto incluso a los deportes y también en cuanto a la posibilidad de prohibir los bloqueadores de pubertad o intervenir cirúrgicamente a adolescentes. La gran pregunta y el gran punto en discusión para Rawls sería cuando llegan a una cierta plenitud de su autonomía, o sea, la plena autonomía de un adulto, si podría o no transicionarse, algo que Rawls, desde su doctrina comprensiva, diría que no es el bien verdadero de la persona. Muchas gracias por su atención. Puse también algunos puntos en un PDF al final de la presentación y espero que esta presentación breve de grandes rasgos permite también comparar dos posturas que principalmente uno diría que son opuestas, pero encontramos muchos puntos de convergencia. Así que se podría continuar un discurso y también una conversación para buscar la forma justa de acomodar a las personas que tienen disforia de género en una sociedad pluralista. Muchas gracias.